Sean todas muy bienvenidas a esta penúltima reunión de mujeres, ¿ya? Hoy nos toca del capítulo 7 que habla acerca de los hijos, el tema 31, que es la mentira: no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. Pero antes de comenzar con mi tema, quisiera dar el resumen de las enseñanzas anteriores, enfrentando esta mentira con la verdad. ¿Alguna de ustedes tendrá el PDF del libro a mano? Si no, lo leo yo misma. Rose, tengo el libro. ¿Tiene el libro? ¿Usted me quiere ayudar a leer? Por supuesto, ¿en cuál página? Ya, en la página 170, le digo el tiro, 171. Entonces tenemos la primera mentira que dice: nosotras decidimos cuántos hijos tener, que este fue el tema 27 que lo dio Mari. Entonces, la verdad de esa mentira la va a leer hermana Coli. La verdad es, Dios es el creador y dador de la vida. Cualquier cosa que impida o desaliente a las mujeres para cumplir con el llamado divino de ser dadoras y criadoras de vida promueve los planes de Satanás. Uno de los propósitos del matrimonio es engendrar una descendencia para Dios. Finalmente, la verdad es la maternidad es uno de los papeles fundamentales que Dios ha asignado a la mujer. Los hijos deben recibirse como una bendición de Dios. Esa es la verdad con respecto a esa mentira. La segunda mentira que vimos, la enseñanza que la dio Saberina, dice: los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Y la verdad frente a esta mentira es la siguiente, la voy a leer yo. Dice: nuestra labor no consiste en criar hijos que encajen en el mundo o logren sobrevivir en él, sino instruirlos para ser usados por Dios para transformar al mundo. Al igual que las plantas jóvenes y tiernas necesitan protección, los niños deben ser resguardados del mundo hasta que alcancen la madurez espiritual suficiente que les permita enfrentarlo. El temor del Señor y una relación personal y significativa con el Señor son las mejores armas que preparan a los hijos para enfrentar la cultura secular y afectar al mundo. La tercera mentira de la enseñanza que lo dio Mirta dice: es inevitable que los hijos pasen por una etapa de rebeldía. Y aquí me ayuda hermana Coli con esta tercera mentira. Por supuesto, la verdad es que si los padres esperan que sus hijos sean rebeldes, aumentan la probabilidad de que así sea. Dios promete bendiciones a los padres que guarden su pacto y les enseñen a sus hijos a seguir su ejemplo. Y más abajito sigue en el libro. Oh, ahora en la otra página, otra verdad que tenemos que saber. Los padres no pueden obligar a sus hijos a caminar con Dios, pero pueden ser ejemplo de santidad y fomentar en el hogar un ambiente propicio para que anhelen la presencia de Dios, el crecimiento y las cosas espirituales. Exactamente. La cuarta enseñanza que la dio Katy la semana pasada dice: esta es la cuarta mentira, dice: tengo la certeza de que mi hijo es cristiano porque hizo una oración para recibir a Cristo siendo pequeño. Y la verdad frente a esta mentira dice: quienes no tienen un corazón dispuesto para Dios ni manifiestan interés alguno en los asuntos espirituales y además rechazan de continuo la palabra y los designios divinos, carecen de toda base para su seguridad de salvación. Los padres que dan por sentado que sus hijos conocen al Señor sin importar la vida que lleven,
les dan a sus hijos un falso sentido de seguridad y es posible que no oren de manera apropiada por ellos. Ya, esas fueron las enseñanzas anteriores dadas por Mari, Sabrina, Mirta, Katy. Y hoy con esto terminamos el capítulo que habla de los hijos. La quinta mentira que dice que no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. A mí me llamó poderosamente la atención que la autora comienza diciendo, la autora del libro, dice, yo escribiría un libro con la cantidad de mujeres que han llegado a mí pidiendo ayuda en oración o en consejo. Muchas son las madres que sufren al ver a sus hijos con una vida distorsionada. ¿A qué me refiero? Ella decía que una de las madres, la hija era de 17 años y había decidido irse a vivir con su novio. Otra de las madres decía que su hijo de 25 años había renegado de su fe. Todo esto es muy triste. Otros hijos de madres que dicen que muy pocos se interesan por las cosas del Señor. Y por último, otros que definitivamente no se interesan para nada en las cosas de Dios. Por un lado, Satanás nos ha hecho creer dos mentiras opuestas, uno en cada extremo. La primera mentira dice que los padres son incapaces de controlar o influir sobre sus hijos, sobre lo que hagan, pues no son responsables de lo que ellos hagan y que es algo inevitable, ¿ya? Entonces, cuando los padres ya no pueden controlar a sus hijos, no pueden influir en ellos, simplemente deciden lavarse las manos y decir, yo tiro la toalla, ya no es mi responsabilidad, es responsabilidad de ellos. Los padres, bueno, y la otra mentira que nos hace creer Satanás es que dice, y es la otra mentira súper opuesta, porque dice, los padres son los únicos responsables de lo que sucede o sucedió con sus hijos. Hay padres que se atormentan por lo que se atormentan y se sienten muy culpables por lo que sus hijos hagan. Esta también es una mentira, porque independiente de lo que haga el padre, el hijo también tiene su grado de responsabilidad, ya sea de cualquier edad. Pequeños son problemitas muy pequeñitos, ¿no es cierto? Grandes, problemas más grandes. Pues Satanás es muy astuto y él siempre trabaja, él no trabaja con mentiras 100% mentiras, ni con verdades 100% verdades. Él trabaja con mentiras a medias y con verdades a medias. Y eso lo podemos ver claramente cuando estaba la serpiente y Eva en el huerto. ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Eva que de todo árbol podía comer menos de uno, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, y ahí intrigando al tiro con una pregunta. Y la serpiente le dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal? Pero antes de eso, el Señor Jehová le había dicho a Eva que iba a morir, y Satanás le dijo, no moriréis. Entonces, ¿estaba mintiendo? ¿Tenía algo de verdad? ¿Tenía algo de verdad? Pero la trampa de Satanás era que iban a morir espiritualmente. Entonces Satanás es inteligente y nos hace creer a los padres, en cierta forma, estas dos mentiras. Las escrituras nos muestran muchos ejemplos de hombres piadosos, pero con hijos impíos. Tenemos el claro ejemplo de Lot. Si alguna de ustedes me puede ayudar a buscar versículos. Aquí tengo al lado mío a un ayudante, que es la Catita, pero no se quiere mostrar.
Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Léalo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que mostraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos incluidos de ellos. Gracias, Catito. Aunque la palabra de Dios llama a Lot, que era un hombre justo, ¿se recuerdan cuando Abraham y Lot se separan? ¿No es cierto? Abraham le dice, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, si tú a la izquierda, yo a la derecha. Y Lot, ni tonto ni perezoso, vio el mejor paraíso, todo verde, la llanura, y se decidió ir a vivir allá. Pero con el pasar del tiempo, Lot comenzó a correr sus carpas, los lugares donde, ¿cómo se puede decir de otra forma? Bueno, sus carpas, hasta que llegó a vivir a Sodoma, ¿ya? Y sus hijos crecieron viendo este ambiente donde el Señor dice que su corazón era de continuo solamente el mal. Eran hombres malvados, eran hombres perversos, eran hombres malos, ¿ya? La autora también dice en el libro de que Lot le gustaba vivir cómodamente y por lo mismo él se quedó a vivir en ese lugar. Pero la Biblia lo llama justo. Por lo mismo, Jehová decide sacar a Lot y a su familia de ahí, ¿no es cierto? Y salen ellos, la familia, los 4, sus yernos no le creyeron, pues a ellos les parecía que estaba loco, se burlaron de él, de hecho. Entonces solamente salió Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Ya? La esposa, por desobedecer a Dios, se convirtió en una estatua de sal. ¿A qué voy con todo esto? Finalmente, sus hijas decidieron actuar impíamente, ¿verdad? Después que ellas conversaron entre sí y se dijeron, hermana, solamente queda nuestro padre y nosotras y no hay descendencia. Entonces, ellas armaron un complot y decidieron actuar impíamente, embriagando a su padre y teniendo relaciones sexuales con él para poder tener descendencia. Entonces, estas muchachas, pensaba yo en la tarde, yo decía, ¿vieron tal vez el ejemplo de la perversión de Sodoma? ¿Por qué actuaron de esa forma? Ahí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo es del sacerdote Elí. Y vamos a la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12, 17 y 22. ¿Me quiere ayudar? ¿O no? ¿O alguna hermana? ¿Alguna hermana que tenga a mano esta cita? Si alguna quiere leer, no sé si ella misma se saca el micrófono. Ya. Pero nadie dice yo, que a ti te me ayuda. Yo te puedo ayudar. Si nadie Ya. levantó la mano, no podía ver, y ella puede sacar su micrófono si quiere leerlo. Si no, repite la referencia y yo la busco. Ya. Primera. Es primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, 17 y 22. Ok, primera de Samuel 2, 12. Sí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Versículo 17 dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían al Señor. Y versículo 22 dice,
Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Ujú. Ahí podemos ver en esos versículos que los hijos de Elí actuaban impíamente, tomaron malas decisiones. Sin duda que Elí fue un muy buen siervo de Jehová, pero no así un buen padre, porque la palabra de Dios dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová y además que hacían todo lo malo ante los ojos de Dios. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es el mismo 1 de Samuel, hermana Coli, si usted me ayuda, capítulo 3, versículo 13. Ok, espéreme, 1 de Samuel 3. Versículo 13. Dice así: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Uh-huh. Bueno, yo tengo la otra versión que dice no los estorbó. Entonces aquí podemos ver que el sacerdote Elí tenía el conocimiento de que sus hijos hacían lo malo. Sin embargo, tarde él decide enfrentar a sus hijos y ya sus hijos tenían su vida resuelta. Y ese versículo particularmente me gusta y que nos da la clave a nosotros los padres de lo que debemos hacer con nuestros hijos, que dice que su padre no los estorbó. Él nunca fue cuando estaban haciendo lo malo. Él nunca fue y los confrontó, sino que solo él escuchaba. Entonces, ahí nos da la clave. Cuando nosotros como padres veamos que nuestros hijos no están haciendo algo correcto, nosotros como padres tenemos la obligación de estorbar a nuestros hijos, de refrenarlos, de disciplinarlos en amonestación del Señor. Hermanas, nosotros los padres, bueno, cuando digo padre no me refiero solamente al género masculino, sino que me refiero padre y madre. Nosotros los padres sí tenemos responsabilidad con nuestros hijos, de cuidarlos, de protegerlos, especialmente de enseñarles las escrituras, a disciplinarlos, a enseñarles el temor de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice que debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando vemos hogares cristianos e hijos que poco les interesa, poco o nada les importa las cosas de Dios, nosotros tenemos que frenar y cuestionarnos, ver qué estamos haciendo como padres. ¿Lo estamos haciendo del todo bien? ¿No lo estamos haciendo del todo bien? Debemos ir a la Escritura para eso. Hermana Coli, ¿me puede ayudar a buscar Deuteronomios capítulo 6, versículos del 5 al 9? Deuteronomio 6, 5 hasta 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Uh-huh. Si bien estos pasajes Jehová se los decía al pueblo de Israel,
Toda la escritura está para nuestra enseñanza. Entonces, decía que cuando nosotros, los padres, vemos a nuestros hijos que no están siendo el hijo que nosotros queremos en cuanto a lo espiritual, nosotros debemos preguntarnos en qué estamos fallando. Y lo que leía, el pasaje que leyó recién hermana Coli, dice, enséñale las escrituras cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en tu casa, escríbela en los postes de tu hogar. Nosotros estamos haciendo eso con nuestros hijos. Le estamos diciendo, hijo, apréndete este versículo. Hijo, ¿qué dice acá? Tú, o disciplinarlo en el amor del Señor, en la amonestación del Señor. ¿Estamos haciendo lo que dice este pasaje? Mire, veamos estos dos pasajes que dice que el Señor le habla a los hijos, porque en este asunto sí tenemos responsabilidad de los padres, pero también los hijos. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Me ayuda, Patito? Ya, me va a ayudar aquí mi ayudante que tengo al lado. Yo también te puedo ayudar. Ah, ok, ya Mirta, léelo tú por favor. ¿Cuál era? Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Proverbios. Proverbios. Capítulo 1, versículos 8 y 9. Ya. 1, 8 y 9. Sí. Dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. ¿Y el 4.1 lo puedes leer también? Capítulo 4, versículo 1. Sí. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Entonces aquí el Señor le habla a los hijos. Dice, hijo mío, escucha los consejos de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Entonces a él, el hijo tiene responsabilidad en los asuntos del Señor. ¿Y qué nos dice a nosotros los padres? Catita, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A nosotros los padres nos dice, instruye al niño en su camino, enséñale las escrituras, enséñaselas. En Deuteronomio lo que decía, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en tu casa, enséñale y cuando sea grande no se apartará. Catita, léame Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los retes por retarlos, no los disciplines porque estás pasando un mal momento, sino siempre en amonestación del Señor. Hermana, Dios nos entregó este gran privilegio y esta tremenda responsabilidad de pasar este legado a la siguiente generación, que son nuestros hijos. Pero ¿cuál legado? El legado de enseñar las escrituras, el legado de aprender a tener temor de Dios, aprender a amar de Dios, lo que significa el amor de Dios. Este es el legado que el Señor quiere que le dejemos a la próxima generación, que son nuestros hijos. Por otra parte, cada generación, cada individuo es responsable de sí ante Dios, sin importar lo bueno o lo malo que hayan hecho los padres en la crianza de sus hijos. Cada uno dará cuenta de sí a Dios por sus propias decisiones. Catita, búscame Deuteronomios 24:16.
24:16. Rosemary, ¿Sí? una consulta, ¿a qué se refiere? Entiendo la idea, pero ¿a qué se refiere en amonestación del Señor? Porque tú decías que había que disciplinarlo cuando corresponde, o sea, no porque uno anda de mal genio en el fondo, pero ¿a qué se refiere en amonestación del Señor? Significa que tú lo tienes que disciplinar en cuanto a la palabra de Dios. Ah, ok. Decirle en lo que se está equivocando, en lo que dice Dios que corresponde que haga. Eso es amonestación del Señor, enseñarle al niño por qué él está haciendo las cosas mal, qué es lo que dice Dios en cuanto a eso. Ok, ah, ya. Deuteronomio 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahí está clarito ese versículo, que los hijos no morirán por sus padres, ni los padres por sus hijos. Cada uno morirá por su propio pecado. Hermanas, aquí tenemos la verdad que nos narra la autora del libro frente a la mentira de que no somos responsables de nuestros hijos. Dice, los padres influyen de manera poderosa sobre sus hijos para moldear la vida de cada uno de ellos mediante el ejemplo, la enseñanza y la dirección. Eso es una gran verdad. Cada generación tiene la responsabilidad de transmitir a la siguiente generación el legado de un corazón que conozca a Dios y le siga. Los padres darán cuenta a Dios por la vida que Él les confió. Cada individuo es responsable de su propia vida y obediencia. Sin importar qué tipos de padres hayan sido, cada persona dará cuenta a Dios por sus propias decisiones. Hermanas, ¿ustedes conocen la historia del hijo pródigo? Bueno, yo ya estoy terminando, concluyendo. La historia del hijo pródigo, el hijo le pide al padre la herencia, ¿no es cierto? Deshonró al padre pidiéndole la herencia, porque la herencia se pedía una vez que el padre moría. Sin embargo, el padre decide entregarle la parte de su herencia. ¿Y qué hizo el hijo? Decidió irse lejos, gastarse este dinero, pero gastárselo impíamente en mujeres, en borracheras, con los amigos, todo lo desagradable, todo lo malo que podía hacer ante los ojos de Dios. Pero este joven decide, este joven comienza a pensar todo lo que tenía con su padre, todo lo bueno que tenía al lado de su padre. Y él se arrepiente y decide volver. Pero ese volver significaba muerte para él, porque recuerden que en el Antiguo Testamento las Escrituras dicen que el hijo que deshonraba al padre era sacado a las afueras de la ciudad y era apedreado hasta la muerte. Pero su padre, él decía que cada día miraba a lo lejos por si su hijo volvía. Y el día que este joven se arrepiente y decide volver y decide pedirle perdón a su padre, las Escrituras dicen que su padre lo vio desde lejos. Dice, y él corrió. Dice, corrió. Recuerden que ellos vestían unas tremendas túnicas que le llegaban hasta el suelo. Y él dice que se apresuró, dice que lo abrazó. Pero ¿por qué él se apresuró y corrió? Porque para protegerlo, para que él no fuera tomado, llevado y apedreado. Dice que él lo protegió y lo abrazó. Y él aceptó su perdón y el hijo volvió. ¿Qué es lo que quiero enseñar con esta historia del hijo pródigo? Que siempre el Señor está con los brazos abiertos. Está con los brazos abiertos para perdonar a aquellos padres que a lo mejor no hicieron lo correcto con sus hijos o no están haciendo lo correcto con sus hijos. También está con los brazos abiertos, al igual que este padre,
está con los brazos abiertos para perdonar a los hijos, a aquellos hijos que reaccionan y que se arrepienten. Entonces el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos por nuestros errores. Y quise dejar esta imagen de lo último. Dice, cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón tocará el cielo. Nosotras, hermanas, tenemos un arma. Hermana Coli tiene un arma, Isabel tiene un arma, Mirta tiene un arma, Mónica tiene un arma. Todos tenemos un arma y es un arma poderosa. ¿Cuál es? Es la oración. Esa arma nosotros tenemos que ocuparla día a día, cada momento, ¿no es cierto? La oración es un arma poderosa que nosotros tenemos y como madres y como mujeres nosotros tenemos que ser sabias e inteligentes para ocupar esta arma. Así que con esto termino yo mi enseñanza y pueden sacarse sus micrófonos para opinar, acotar. Yo quería opinar. Sí. ¿Me escucho? Ah, ya. Sí. Que me gusta mucho ese versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que no se refiere específicamente al camino del Señor, se refiere como a la vida en sí. ¿A qué voy? Obviamente uno como padre lo que quiere es enseñarle a su hijo el camino de Dios, pero es como súper sabio ese versículo porque lo que uno le enseña a un hijo es lo que él va a hacer. Y se usa mucho en educación un ejemplo que dice, dale a un hijo como un arma y cuando crece va a ser delincuente. Y dice otro que dale a tu hijo así como un libro y él cuando crezca va a ser una persona como de estudio, sabia. Eso lo enseñaban en psicología de la educación. Y lo encuentro, espérame hija un poquito, y lo encuentro muy bueno porque en el fondo es cierto, por lo que uno le enseña a un hijo, es lo que ellos van a hacer cuando grandes. Y qué mejor uno querer enseñarle las cosas de Dios, po, para que ellos le conozcan a Él. Exactamente, gracias Donna. Los niños son como una esponjita en realidad, especialmente los pequeñitos. Son una esponjita que absorben pero absolutamente todo. Incluso aquellas cosas que uno no le dice, sino que por observar. ¿Alguien más desea acotar algo? ¿Alguna opinión? Sí, yo quería compartir que me encantó que compartiste este versículo o los versículos de Deuteronomio, que dice, comenzaron con ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Empezó con eso. Ahí tiene que empezar con cada uno de nosotras, porque si vamos a pasar nuestra fe a nuestros hijos, tiene que ver esto en nuestra vida. Como tú diste el ejemplo de Lot, dice que Lot era justo, pero tenía un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Tenía mirada hacia Sodoma, quería riqueza, quería una vida cómoda. Entonces, para mí, esta es una advertencia para nosotras, guardarnos de ser mundanas, animarnos a ser santas, a animarnos a evaluarnos. Me gustó que dijiste Rose, tenemos que evaluarnos cómo estamos comportándonos, porque nuestros hijos nos conocen más por nuestro comportamiento, por lo que nos decimos. Podemos decir, enseñar lo que es correcto, pero si estamos viviendo una vida mundana, van a recibir otra enseñanza, no hablada. Entonces, la otra parte que decía en Deuteronomio, lo que me encanta, dice,
inculcáselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, realmente tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Debemos conversar con nuestros hijos como el Señor es otro miembro de la familia. Debemos estar enseñando de tal forma que siempre están pensando en Dios. Podemos estar manejando el auto, mirando afuera, pidiéndoles buscar la luna. ¿Dónde está la luna? Eso es lo que mis nietos estaban fascinados con eso. Ya, y una vez que lo encontraron emocionado, ¿quién hizo la luna? Que soy yo, ¿no? Hay muchas formas por todas las edades. Cada etapa del niño es otra oportunidad para nosotros, nosotras hablar de Dios y hacerle parte de nuestra vida. Tiene que ser tan real que ellos no dudan que existe. Y deben ver en nuestras vidas, estamos fascinados con el Señor, estamos enamorados de Él. Él nos importa mucho. Sí, amo a mi marido, amo a mis hijos, pero deben ver que yo amo a Dios sobre todo, ¿no? Entonces, me encanta este enfoque que tenemos esta noche. Es importante, no importa tu edad o cuál altura tus hijos, siempre debemos estar preguntándonos cómo puedo pasar este legado de fe a mis hijos, nietos. Si no tienes nietos, tenemos mujeres en nuestra iglesia con niños pequeños. Debemos averiguar cómo podemos pasar el legado de fe a ellos también, apoyando a la mamá en su tarea de enseñarles quién es Dios. No tiene que ser la profesora de escuela dominical. Todos tenemos una responsabilidad en eso. Y como la autora decía, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Hablé con la Maribel un poquito esta tarde y hablamos de sembrando. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué tipo de semillas tenemos en nuestro bolsillo? Es importante eso. Gracias, Rose, por tu preparación y por traer el tema esta noche. Muy importante. La arma de oración debemos utilizar a toda la fuerza. Sí. Sin duda que el tesoro más grande que nosotros como padres podemos dejarle a nuestros hijos es la fe en el Señor, es la enseñanza de las Escrituras. No hay otro tesoro más grande que ese, porque esto es lo que va a librar al hijo de calamidades, de sufrimiento, de errores. Es un tesoro que hay que valorar muchísimo. Rose, quiero añadir una cosa más y eso es aprovecha tu voz y tu oportunidad de enseñar a tus hijos porque solo tiene esta oportunidad mientras están bajo tu techo. Sí. Hasta que se van de tu techo, siembra mucha de la palabra de Dios, comparte de tu tiempo devocional lo que te impactó ese día. Comparte este versículo clave, porque realmente eso es lo que esperamos y oramos, que toma raíz en su corazón, para que cuando se van, lleven estas semillas bien arraigados, bien en tierra buena, porque realmente yo sé que hay muchas voces. Hay voz de media social, hay voz de video, hay voz de canal de YouTube, ¿no? Hay voz de los monitos. Tenemos que filtrar todo mientras tenemos el poder. Entonces, mientras están en tu casa, tienen el privilegio, pero responsabilidad de confrontar, evaluar lo que están viendo. Te cuento una cosa rápida, es que el televisor, hay muchos programas que nos gusta ver, ¿cierto? Pero no todos son aptos para niños, aún para adolescentes. En mi casa, cuando estuvimos viendo un video, un programa, si de repente muestra una escena con una pareja en la cama, no te dan aviso, ¿no? Es de repente ya ahí están. Y ahí estuve frente
el televisor, James, cambia el canal o adelante el video, no se miren, niños, cierren los ojos. No vamos a entrar en el dormitorio de nadie y ellos no van a traer su dormitorio en nuestro living. Este es un pequeño ejemplo, pero es uno que se quedó pegado a la mente de mi hijo, Tomás. Estuvimos ahí recién y James y yo estuvimos atrás porque Tomás y Rona tenían parejas de su iglesia por cena y estaban ahí para animar uno a otro en esta tarea de criar a sus hijos. Y en algún momento dijeron, ¿puedes compartir algo que tú haces para guardar el corazón o los ojos de tus hijos? Y mi hijo cuenta este ejemplo. Y yo podía escucharlo, estuve plácido. Digo, por favor. Pero por lo menos quedó grabado. Entonces, él es muy sensible a cuidar para su familia, que entre en la casa. Este es un ejemplo simple, pero la Biblia habla de eso, de guardar los ojos, lo que entra, ¿cierto? Sí. Lo voy a buscar por la próxima reunión, pero es mucha responsabilidad. Por eso estuve alegre cuando escuché que ustedes se pusieron de acuerdo para cuidar o guardar uno a otros hijos en oración. ¿Es así o no? ¿Ustedes se comprometieron a orar por los hijos de uno a otro? Sí, eso decidimos, estar en forma constante orando por todos nuestros hijos, para protección, para sabiduría nosotros como padres. De hecho, me llegó mucho este mensaje a mí, me llegó mucho, hasta lágrimas me salieron, porque me doy cuenta que somos imperfectos, aparte de ser imperfectos, como padre no lo hemos hecho del todo bien, hay cosas que faltan. Entonces yo ruego a Dios que sepamos ocupar todas las instancias para guiar a nuestros hijos que sean unos buenos cristianos, unos buenos siervos del Señor. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Isabel, Mari, Mónica, Sabrina. Yo quiero, sí, a mí me pasa algo similar que a Rose. Yo creo que este capítulo fue el que más me gustó de todo el libro. Todos los capítulos que estudiamos, todos me hicieron mucho sentido, me hicieron reflexionar mucho en mi rol de mamá y de cómo uno transmite tu creencia de Dios, porque uno puede, no sé, hablar mucho de Dios, pero si en tu conducta, en tu día a día, si andas gritoneando, si no andas retando por todo, como decía Rose, no estás entregándole una enseñanza de Dios. Y a mí eso me hizo mucho sentido porque yo en las últimas semanas me sentí un poco cansada y de repente yo me sentía muy retona y muy como irritable y quizás con falta de Dios en ese sentido porque me faltaba oración o como que de repente las tareas me abrumaban. Pueden ser miles de razones en realidad que uno puede dar, pero en ese sentido me gustó mucho porque además lo sentí súper como práctico, de pedir ayuda, de pedir oración, de orar por ellos, de leer la Biblia, de estar como constantemente, porque en realidad la crianza es algo constante, y más aún cuando uno quiere transmitirle a Dios, pues, y que ellos lo entiendan desde la conducta que ven en uno, no solamente de lo que uno verbaliza, porque uno puede decir, como decía alguien cuando yo era chica, siempre decían así como, Señor, Señor, pero a la hora de la práctica o de que ellos supieran algo de Dios, se portaban igual que los niños del mundo. Entonces,
Eso me gustó mucho a mí. Creo que de verdad han sido los capítulos que más me han gustado y más me han llegado. Así que gracias, Rose. Me gustó mucho también tu capítulo. Fue muy práctico y también a uno le permite aprender y ir practicando día a día. Sí, bueno, gracias principalmente al Señor que nos da la posibilidad de poder estudiar y poder aprender nosotras cómo conducirnos como madres, porque sin duda no hay una madre o un padre perfecto, pero debemos hacer lo mejor posible para ellos, para las personas que más amamos físicamente acá en nuestra familia, nuestros hijos. Así que gracias igual a ustedes por estar en la reunión, por su interés en aprender de la escritura. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Primero que todo, gracias Rose por el tema. A mí me pareció súper interesante porque me pasaba que mientras tú ibas compartiéndonos, Rose, yo iba haciendo como un checklist en mi cabeza, como de las cosas que hago, de las que tengo que mejorar y de las que no hago también. Entonces, de verdad que me pareció súper importante también el tema y coincido un poco con la Mirta, creo que uno de los que más me ha gustado. Bueno, sí, hay otros que también me han gustado, no es el único, pero me parece súper interesante porque a mí personalmente me permitió como ir haciendo un checklist de las cosas que estoy haciendo con la Trini, y digo, pucha, bacán, porque tan mal no lo estoy haciendo parece, porque una de las cosas de las que más me preocupo es instruirle en la palabra, y gracias a Dios que la Trini ya aprendió a leer y le gusta mucho leer, tiene su propia biblioteca, y lee la Biblia siempre y no se queda dormida sin una historia de la Biblia. Y eso es súper bueno porque de repente ella me dice, mamá, te la cuento yo ahora, y hay historias que ya se las sabe de memoria. Entonces, eso digo, pucha, es súper bueno porque tiene 6 añitos y creo que todas estas enseñanzas que ella va leyendo, que nosotros le vamos contando antes de dormir o a veces cuando hacemos cultos familiares, van quedando en su cabecita y yo creo que de aquí baja después acá. Hay como, siento que hay como una conexión entre lo que hay en la mente, que ha guardado en el corazón y como a mí me ha pasado personalmente y yo creo que a algunos de ustedes también, incluso con estos ejercicios, digamos, que estamos haciendo como de aprender versículos de memoria, a la edad de ella es mucho más fácil que a la mía, por lo menos. A los 26 cuesta más que a los 6. Entonces, yo creo que es como una bodeguita que ella va guardando de palabra del Señor, que al momento en que ella la necesite, ella la va a poder tomar para ella. Así es que, y coincido plenamente con lo último que comentaste, Rose, que cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón toca el cielo, estoy absolutamente de acuerdo, porque creo que una de nuestras labores como mamás también, orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, y el Señor se encarga. Cuando vamos a su presencia, Él se encarga de todas las cosas. Así que muchas gracias, Rose, por tu tiempo, gracias por compartirnos, gracias por tu corazón también. Así que eso. De nada. Bueno, toda la honra y la gloria sea para el Señor. Isabel. Hola. Hola. Yo, o sea, físicamente he estado en pocos, pero después he escuchado los audios por distintos motivos, pero todos los temas son importantes y a pesar de que yo ya tengo un hijo grande y también padre imperfecto, yo creo que uno sigue cometiendo errores. Más bien David ya eligió hace tiempo y él no se aparta. Dios también, o sea, uno, como la iglesia es una parte, la gente con la que comparte, los padres podemos también apoyar en otras, pero siento que cuando Dios ya tiene elegido, ya los toma y no los suelta. Yo lo siento porque, insisto, nosotros como padres podemos cometer errores. Yo creo que en confidencia uno de los errores que se han cometido con David es que se ha sido muy estricto, muy estricto.
yo he sido un poquito más, darle un poquito más de espacio al David, a pesar de que ya tiene 31. O sea, hace años que yo ya no lo mando como niño chico, pero Alberto es un poquito, lo suena harto en ciertas cosas y a lo mejor eso también le ha provocado a David un poquito de inseguridades tal vez. O sea, él sigue el camino no por temor, o sea, esa ya es una opción de él. Pero digo yo, cuando el Señor ya toma a los hijos, los toma y no los suelta. Y es una bendición, a pesar de que uno solo no tengo más tiempo de practicar con otro hijo. Yo tengo sobrinos y los sobrinos también son una preocupación para uno, pero a veces uno como tío no tiene como mucho alcance de llegar a ellos, los pocos tiempos que uno los ve, y a veces los padres tampoco a uno le permiten que uno les enseñe mucho. Así es que el poder de la oración más respecto a todo esto, por los sobrinos, estoy orando permanentemente por los jóvenes, por los hijos de Ibe, aunque no esté presente siempre, aunque no me vean, soy parte de mi iglesia y la oración en todo, en los enfermos, en los niños, en los adultos, porque esa es nuestra labor, estar orando, como dice la hermana, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por todo. Así que me reintegré finalmente tarde, me gustó el resumen ahora que se hizo y me gusta esto que así uno aprende más y también lo puede mostrar, ya sea a una vecina, a quien esté cerca. Así que gracias, Rob, eres muy comprometida a la... Gracias por Gracias a todo ti, estos estudios, a todas las hermanas. sí, gracias a ti por participar. Para mí siempre es un gusto verlas a todas, a ti, en participar de la reunión de mujeres. Queda la última reunión, que es la próxima semana, y después el último miércoles se viene una reunión para disfrutar juntas, así que espero verlas todas ahí, participando, riendo, conversando, disfrutando de lo que fue este año en todas estas reuniones. Hermana Coli, ¿habrá que dejar de grabar?